Abran su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces Elías fue con Ahab. Elías confrontó a Ahab y Elías está a punto de confrontar o ha confrontado a todo el pueblo, haciéndole una pregunta muy, ¿cómo se puede decir? Una pregunta muy seria, sí, para que el pueblo decida qué es lo que va a hacer. Ahí en el versículo 21 de Primera de Reyes 18, dice: entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar triturando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Entonces noten el llamado que está haciendo Elías al pueblo, y eso fue parte de lo que vimos la semana pasada. Sí, Elías está haciendo un llamado al pueblo a que se decidan de una vez por todas. Que si Dios, el Señor es Dios, que lo sigan a Él sin titubeos, sin reservas, sin andarse con que primero que sí, luego que no, que depende. No, si Él es el Señor, síganlo a Él. Pero si ustedes piensan que Baal es Dios, entonces váyanse tras Él, no se detengan. No se achicopalen, no se hagan los tontos. Porque si están entre dos campamentos, si están con su corazón, con parte de su corazón en el campamento de Dios y parte de su corazón en el campamento de Baal, de nada les va a servir que parte de su corazón esté en el campamento de Dios, porque parte de su corazón está en el campamento de Baal. Y al final de cuentas, por su indecisión, la decisión se va a hacer por ustedes. Y la decisión que se va a hacer por ustedes, vamos a suponer, hay cristianos, entre comillas, que están siguiendo al Señor, pero al mismo tiempo tienen lo suficiente del mundo como para no entregarse completamente a Dios, y tienen lo suficientemente de Dios como para no disfrutar todas las cosas del mundo. Si el Señor llega a venir, mientras ellos están titubeando entre uno y otro, porque todavía no se han decidido a quién de los dos van a seguir, ¿cuál creen que va a ser la decisión que se va a hacer por ellos? Pues si quieren quedarse con Baal, quédense con Baal. Dios no los va a forzar a seguirlo a Él. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en el cielo. No podemos estar con un pie en la palabra y un pie siguiendo a dioses ajenos. ¿Sí? No podemos estar en un momento dado tratando de complacer al mundo con nuestro estilo de vida de cristiano light y al mismo tiempo complacer a Dios, porque de alguna manera pues venimos a la iglesia, cantamos alabanzas, damos ofrendas, etc. O somos todo o no somos nada. Dios no quiere la mitad de uno. Dios nos quiere completos. Dios quiere todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Toda tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. ¿Sí? Entonces el Señor lo quiere todo, no nos quiere a medias. Y a menudo nosotros transigimos y le damos al Señor cosas a medias. Y ahí es en donde se encontraba el pueblo de Israel, aquí siguiendo a Ahab y siguiendo a Baal. Entonces noten que el pueblo se quedó callado. Se quedó callado. Decidan. El pueblo suele suceder, ¿no es cierto? Si yo les digo aquí hoy, decidan. Los que sean con el Señor, váyanse a la derecha, y los que sean con Baal, váyanse a la izquierda, o viceversa. A menudo la gente no se levanta y no se hace para ningún lado porque no siente que tenga que. Pero se está de un lado o se está del otro. Se tiene que estar en el puro centro.
Ahora, como ellos se quedaron callados, de nuevo, noten en el versículo 22, Elías volvió a decirles: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado, en cambio Baal cuenta con 450 profetas. Ahora, no está diciendo que él es el único profeta de Dios que queda en Israel, ¿ok? Eso no es lo que está diciendo, porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 13, un hombre llamado Abdías le había dicho que cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, él había escondido a 100 de ellos y los había alimentado con pan y agua. Entonces no está diciendo Elías: oh, yo soy el único profeta que le queda a Dios. No está diciendo eso. Estaba diciendo que para esto que está pasando aquí, este evento que va a suceder aquí, esto que él va a hacer delante del Señor, él iba a ser el único de los profetas de Dios que iba a estar presente. Y creo que esto nos dice algo muy importante acerca de Dios, porque creo que esto nos dice que Dios más uno hacen la mayoría. Porque noten, aquí los profetas de Baal eran ¿cuántos? 450. Y el profeta de Dios eran ¿cuántos? Uno, pero algo tenía a su favor, que era ¿qué? Dios, que era Dios. ¿Sí? Y con Dios no se necesitan grandes ejércitos o armas poderosas. Lo que se necesita es el poder del Espíritu de Dios para hacer grandes hazañas. ¿Sabían eso? No se necesitan armas poderosas, no se necesitan ejércitos. En Zacarías 4:6 se nos dice que Dios no actúa por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de su Espíritu. Dios no actúa por medio de un ejército o por la fuerza, sino por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que da poder y autoridad a los hombres de Dios para que puedan hacer las obras que Dios los ha enviado a hacer. Ningún hombre que trata de hacer las cosas que Dios le manda hacer por sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con sus propios talentos, ¿sí?, va a lograr tener el éxito que se puede tener cuando se hace confiando en el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que da el poder y da autoridad a los hombres de Dios para que hagan las obras que Dios los ha enviado a hacer. El Señor Jesucristo, después de ser probado por Satanás en el desierto, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue, unos dicen tentado, otros fue probado por Satanás en el desierto? Si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, etc. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pues después de que fue probado por Satanás, en Lucas capítulo 4, los versículos 14 y 15 dice: con el poder del Espíritu, ¿con el poder de quién? Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos, y enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. ¿Cómo lo hacía el Señor? Poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu. Y si el Espíritu Santo que estaba en el Señor está en nosotros, quiere decir que también nosotros podemos hacer todo lo que el Señor nos esté llamando a hacer sin ningún problema, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Sí, a los apóstoles, ¿se acuerdan? El Señor les dijo que fueran y se quedaran en Jerusalén, y que cuando descendiera el Espíritu sobre ellos iban a tener poder, iban a ser testigos de Él en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Amén. Pues después de que eso sucede, en Hechos capítulo 4 y el versículo 33, se nos dice que los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Donde los apóstoles daban un testimonio ¿qué? Poderoso de la resurrección de Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Queremos que la gracia de Dios sobreabunde sobre nosotros. Queremos que el poder del Espíritu se manifieste a través de nosotros. Queremos hacer grandes hazañas para Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo mismo que hizo Elías. Levantarse e ir a confrontar a Ahab. Levantarse e ir a llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Levantarse y hacer lo que el Señor está llamando a todos y cada uno de nosotros que vayamos a hacer. A menudo queremos ver el poder del Espíritu manifestarse a través de nosotros. Queremos ver
testimonio poderoso de lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero no estamos dispuestos a levantarnos. No estamos dispuestos a levantarnos. Nos sentimos como que no tenemos lo que se necesita, como que no somos lo suficiente talentosos, no somos suficientemente inteligentes, no tenemos la suficiente, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo se van a dar cuenta de si lo tienen o no? Si el Señor los va a llevar, si el Señor les va a dar ese poder que necesitan para llevarlo a cabo. ¿Cómo va a suceder? Levantándose y haciendo lo que el Señor les está llamando a hacer. Quizás hay algunos de ustedes aquí que el Señor los ha estado llamando a predicar. Nos ha estado llamando a profetizar, pero no, yo no podría, yo no puedo, no tengo el don, no tengo el talento, no sé cómo se hace. ¿Ustedes creen que todos los que, de alguna manera, todos los que predicamos, cuando pasamos al frente a hacerlo por primera vez, sabíamos lo que estábamos haciendo? No, la regamos también. Pero con el tiempo y el poder del Espíritu Santo, el Señor fue mostrándonos lo que teníamos que hacer. Entonces, si queremos que a través de nosotros se dé un testimonio poderoso de Jesús por medio del Espíritu, tenemos que levantarnos y hacer lo que el Señor nos llama a hacer. En Hechos capítulo 6 y el versículo 8, noten lo que dice ahí: como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como Esteban estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esteban? Por hacer todo lo que hizo, terminaron apedreándolo, terminaron matándolo. ¿Sí? Pero hizo lo que el Señor le había mandado hacer y su poder se manifestó en él, ¿sí? A través de los grandes prodigios y señales que realizaba entre el pueblo. Nosotros debemos de querer que esas cosas se manifiesten a través de nosotros también, mis hermanos. Debemos de querer orar por los enfermos y que sanen. Debemos de querer pararnos al frente y dar un testimonio de 5 o 10 minutos y hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y así animar a nuestros hermanos a que ellos también se entreguen al Señor y hagan las cosas que Él ha estado llamándolos a hacer. No podemos esperar que el Señor se manifieste a través de nosotros si nos vamos a quedar sentados en la banca. Un jugador de fútbol, ¿cuántos goles cree que va a anotar sentado en la banca? Entonces, ¿queremos anotar goles contra Satanás? ¿No queremos anotar goles contra Satanás? Si queremos anotar goles contra Satanás, ¿qué vamos a tener que hacer? Levantarnos de la banca y entrarle al juego. ¿Pero por qué no le entramos? El domingo les dije que necesitábamos gente en audio, que necesitábamos gente en proyección, que necesitábamos gente en video, porque nada más tenemos una persona en cada uno de esos ministerios. Hoy iba a hacer proyección, pero luego tuve que dirigir la alabanza porque me cancelaron a última hora y entonces tuve que poner a otra persona allá, y entonces ahora él andaba haciendo otras cosas y al mismo tiempo pensando en la proyección. Necesitamos ayuda. ¿Qué nos detiene para ayudar, para servir? ¿Qué nos detiene para hacer claramente lo que el Señor nos está llamando a todos a hacer? No voy a decir nada hasta que alguien diga algo. ¿Qué nos detiene? ¿Mande? Nosotros mismos nos detenemos. ¿Por qué? ¿Cobardes? No oigo, tienen que hablar más fuerte. No se quieren decidir, entonces están como el pueblo. No quieren compromisos. Cuando menos se está siendo honesto, ¿no? Es cierto, es un compromiso.
¿Quién sigue cuando le toque estar aquí? Cuando le toque estar aquí para proyección, va a tener que estar aquí una media hora antes, a 45 minutos antes, para que repase los cantos, los versículos, etcétera, que se van a usar para que pueda hacerlo eficazmente. Y se necesita compromiso. Pero a menudo no nos queremos comprometer. Y saben que los discípulos, y Jesús también, pero Jesús, los discípulos y los apóstoles, Pablo también, se comprometieron con Dios en hacer lo que iban a hacer. En primera, Pablo reconoce que el poder del Espíritu Santo, Pablo reconoce que es el poder del Espíritu Santo que le da la habilidad para predicar el Evangelio. Noten en primera de Corintios 2, en los versículos 4 y 5. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5 dice: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces todo está fundado en el poder de Dios. Por eso no tenemos por qué temer el comprometernos, porque lo estamos haciendo para Dios. Y cuando nos comprometemos con Dios, Él nos va a dar tanto la habilidad como el deseo de cumplir con Él para su gloria y para servir a los demás. Sí. Pero tenemos que estar como Elías, dispuestos a ir a confrontar a Ahab. Dispuestos a ir a confrontar al pueblo y a decirles: decídanse. Imagínense, y este Elías solo, parado frente a Ahab, los 400 profetas de Baal y el pueblo de Israel, y se prepara para hacer el desafío a estos siervos de Baal y de Ahab y de Jezabel. Ahora, vamos a ver lo que Elías hizo aquí, y mientras ustedes váyanse imaginando lo que Elías hizo, ¿ok? Y váyanse imaginando a Elías haciendo estas cosas, y qué estaría pensando cuando esto está pasando. Versículo 23 dice: traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal, otro para mí. Que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ahora, esto nos parecería un poco extraño a algunos de nosotros, ¿verdad? Especialmente si no hemos leído el Antiguo Testamento. Pero debemos recordar que en este tiempo, en la historia, tanto en Israel como en muchos otros países y culturas, practicaban lo que era un sistema de sacrificios de animales en la adoración a sus dioses. Esta es la manera que tenían para adorar a sus dioses. En esta prueba, ¿sí?, o en esta propuesta, Elías está tratando de hablarles a estos profetas y hacer por estos profetas y con estos profetas cosas que ellos entendían, cosas que ellos podían entender, porque eran cosas que habían hecho antes. Y noten que les da a ellos para que escojan primeramente el toro que ellos van a querer usar. Es como que fue muy cuidadoso en darles a los profetas de Baal cualquier ventaja posible. Ellos tomaron 2 bueyes y escogieron, o toros, y escogieron aquel que sacrificarían y aquel que Elías sacrificaría. Quizás ellos escogieron al toro más gordo, al más saludable, que fuera de mayor placer para Baal, y le dejarían a Elías un toro flaco, no muy bien parecido. No sé, pero Elías les está dando la oportunidad de que escojan lo que ellos quieren. Ahora, al parecer los toros ya habían sido sacrificados y son traídos a Elías y los sacerdotes de Baal, y solo quedaba cortarlos en pedazos y ponerlos sobre el altar para que fueran consumidos por el fuego. Imagínense todo esto. Ok, están trayendo los toros, los están tasajeando, los van a poner sobre el altar para que el fuego los consuma. Parte del ritual consistía en prender fuego al sacrificio para que éste fuera consumido y humo subiera como olor fragante delante del Dios al que se estaba presentando. Pero en esta ocasión la responsabilidad de consumir el sacrificio
no iba a ser del sacerdote o del pueblo. La responsabilidad de consumir el sacrificio sería puesto sobre el Dios adorado, y al consumir el sacrificio, con ello estaría comprobando que Él era el Dios verdadero. Entonces normalmente el pueblo o los sacerdotes le prendían fuego al sacrificio y le seguían atizando el fuego hasta que el fuego consumía todo el sacrificio. Pero aquí Elías está poniendo la responsabilidad de que el sacrificio se consumiera sobre Baal y sobre Jehová. Y determina que el Dios que consuma con fuego su sacrificio, ese es el Dios verdadero. Versículo 24 de Primera de Reyes 18 dice: ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escojan uno de los toros y córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Versículo 26. Los profetas tomaron el toro que les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Y decían: Baal, respóndenos. Porque aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era ¿qué? Total. El silencio era total. En el Salmo 55 se nos dice que los ídolos que ellos hacen tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. ¿Sí? Son sordomudos. Pero ellos estaban clamando a Él. Estaban clamando a Él. Sí, le clamaban: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. No te andaban brincando alrededor del altar, andaban saltando. No se nos dice claramente, pero sin duda se andaban echando una que otra maromilla ahí, yo creo, ¿verdad? Para atraer la atención de Baal. Sí, versículo 27, noten: hacia el mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez por ser Dios está meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez está dormido y ustedes tengan que despertarlo. ¿Notan la burla aquí de Elías sobre los sacerdotes de Baal, hablando de los sacerdotes del Dios al que ellos estaban sirviendo? Y ellos gritaban más fuerte. Y mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza, hasta que la sangre los bañaba el cuerpo. Wow. Entonces estos camaradas andaban brincando alrededor del altar, gritándole a Baal para que hiciera llover fuego del cielo, pero no había señal de que él escuchara. Así es que para llamar la atención de Baal, ¿qué hacían? Tomaban cuchillos y se cortaban la piel, se cortaban la carne para que emanara sangre, se cortaban con lanzas, ¿sí? Hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Estaba mi hija en mi oficina hoy y estaba buscando alguna ayuda visual que les ayudara a entender lo que esto era. Y cuando miré algunas de las fotos de autoflagelación a la que ciertas culturas se someten por sus dioses, fue demasiado grotesco. Y luego me puse a pensar: a lo mejor hay niños entre nosotros y voy a poner estas fotos, y ¿para qué? Pero hay sectas, hay religiones, hay grupos, ¿sí? Especialmente en lugares como Filipinas, ¿sí? En donde agarran látigos, y especialmente en el tiempo de la pasión del Cristo, se agarran a latigazos y se pegan en la espalda, y la espalda les brota sangre por donde quiera.
Se pegan enfrente y atrás, arriba y abajo. Hay gente que hasta se deja clavar sobre una cruz para poder tratar de ganarse el favor de Dios, queriendo identificarse así con el dolor que Cristo sufrió en la cruz. ¿Saben que el dolor de morir clavado en una cruz fue intenso, creo yo? Pero ¿saben cuál fue el dolor más grande de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? El hecho de que su Padre le dio la espalda y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque temporal, esa rotura de la comunión con el Padre fue lo que más le dolió al Señor Jesucristo. Pero también me acordé de cosas que he visto en nuestro propio México. ¿Sí? Me acuerdo antes, cuando yo era más joven, me acuerdo que me hablaban de ciertas cosas que se llamaban mandas. Sí, que la gente hacía, que se iba de rodillas desde la entrada de la basílica hasta el altar de Guadalupe. Llegaban con las rodillas todas deshechas. Algunos se ponían nopales en las rodillas para causarse mayor daño. Algunos se iban desde su tierra natal, de alguna manera castigándose, ¿sí? Y se ve mucho, como les digo, en Filipinas, donde hay gente que no solo se flagela a sí misma, sino que se deja clavar sobre una cruz para identificarse con el dolor físico de Jesús. Pero noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 29. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance. Noten, ya estaban en trance. Ya no eran nada más los gritos, estaban en trance, estaban como idos, estaban como capturados en eso que llamamos, ¿cómo le diré? Como que cuando la persona así se le ponen los ojos en blanco y entra en un trance espiritual en donde casi el demonio los puede poseer y los pone en un estado sobrenatural, por así decirlo. Entonces pasó por el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio, y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Entonces, versículo 30, Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Noten, Elías hizo que todo el pueblo se acercara a él. Él quería que vieran de cerca lo que Dios estaba por hacer. Él quería que vieran de cerca lo que estaba pasando a su alrededor y lo contrastaran con lo que Dios iba a hacer. Y noten que dice ahí que arregló el altar del Señor que estaba en ruinas, porque parece ser que este altar del Señor fue levantado en el reino del norte por aquellos que deseaban adorar a Dios como Él lo había prescrito en su ley. Pero teniendo a un rey débil como Ahab, que hacía todo lo que su esposa Jezabel le decía que hiciera, sin duda llegó el momento en el que esto quedó prohibido y descuidaron el altar y este quedó en ruinas. Pero noten lo que hace Elías en el versículo 31. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió de nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Y con las 12 piedras edificó un altar en honor del nombre del Señor. Y luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieron 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Y entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua y que lo derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Y esto lo hicieron una y otra vez. En otras palabras, el sacrificio, el altar, todo lo que estaba sobre el altar, todo lo que estaba bajo el altar, todo estaba completamente mojado. Versículo 35, y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja llenó de agua. Y cuando llegó el momento para ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer.
Ahora, hasta aquí no se nos había dicho que Dios había ordenado a Elías que hiciera esto. Pero ahora Elías mismo nos está diciendo aquí que todo lo que hizo, lo hizo porque Dios le había ordenado que lo hiciera aquí. Entonces aquí descubrimos que lo que Elías estaba haciendo, no lo estaba haciendo porque le pareció una buena idea a él hacerlo, sino porque Dios le había dicho que así lo hiciera. Una vez más, imagínense esa conversación, ¿sí? Elías tener que ir delante de toda esa gente y creer que Dios iba a hacer lo que el Señor le dijo que iba a hacer. El Señor diciéndole, ve con Ahab, te anda buscando para matarte, yo sé, pero ve y yo te voy a proteger. Y luego dile al pueblo que decida de una vez por todas a quién va a servir, a mí o a Baal. Y luego reta a los sacerdotes de Baal a que le pidan a su Dios que haga llover fuego del cielo cuando nada suceda, porque Baal no es Dios. Yo voy a hacer llover fuego del cielo para que todos vean que yo soy Dios y no hay otro como yo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si el Señor les dice que hagan todo eso? Está difícil. ¿Está más difícil que hacer proyección, por ejemplo? Sí, estaría más difícil que dar una clase de niños. Imagínense, vea con Ahab, te anda buscando para matarte, pero ve. Y luego reúne a todo el pueblo y diles que se decidan de una vez por todas si van a seguir a Baal o me van a seguir a mí. Que no quiero que anden ahí entre azul y buenas noches. Y luego quiero que les digas a los sacerdotes de Baal, y tú prepares un toro, y ellos preparen un toro, y ellos van a clamar a Baal para que haga llover fuego del cielo y no va a pasar nada. Pero tú vas a pedir que te traigan agua y que mojen el toro y que mojen el altar y que mojen todo. Sí. Y cuando ellos vean que yo voy a hacer llover fuego del cielo, entonces van a saber que yo soy Dios y no hay otro como yo. Y Elías muy bien pudo haber dicho, Señor, está tenebroso esto, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? ¿Cómo sé que lo vas a hacer? No, pues en realidad tienes que confiar. Así como confiaste que yo te iba a suplir tus necesidades por medio de los cuervos, así como confiaste que yo iba a suplir tu necesidad por medio de la viuda, así como confiaste que yo iba a estar contigo cuando fueras delante de... Así como confiaste, entonces vas a tener que confiar en todo esto. Y al confiar en Dios para todo esto, lo que Elías estaba haciendo era que estaba preparándose para recibir la bendición que la obediencia a Dios trae. Estaba preparándose para recibir la bendición que la obediencia a Dios trae, porque la obediencia a Dios siempre resultará en la bendición de aquellos que lo obedecen. ¿Escucharon eso? La obediencia siempre resultará en bendición para aquellos que lo obedecen y hacen las cosas como Él dice, aunque parezca que son imposibles, aunque nunca lo hayamos visto hecho antes, aunque parezca que que no hay manera en la que nosotros podamos llevarlo a cabo. La obediencia a Dios siempre resulta en la bendición de los que obedecen sus mandamientos. Lo vemos con Noé. Lo vemos con Noé en Génesis capítulo 6 y el versículo 22. Noten, muy cortito el versículo, pero noten lo que dice. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al arca. ¿Y por qué le dijo que construyera el arca? Porque iba a haber un diluvio, iba a llover durante 40. ¿Cuándo había llovido antes? Nunca. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Noé? Llover. ¿Qué es llover? ¿Qué es diluvio? Señor, ¿para qué tanto argüende? ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Noé?
Se puso a recoger la madera, se puso a cortarla, se puso a hacerla. La gente se burlaba de él, la gente lo trataba mal, ¿sí? Pero ¿qué resultó de la obediencia de Noé? Él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron ¿qué? Salvos del diluvio. Entonces la obediencia a Dios es de bendición tanto para la persona que obedece como para la familia de la persona que obedece. Entonces cuando obedecemos al Señor estamos abriendo una ventana de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestra familia también. Porque si obedecemos al Señor en nuestro servicio a Él, estamos abriendo una ventana de bendición inmediata en nuestras vidas por servirle, pero también estamos abriendo una ventana de bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, porque si ellos nos ven a nosotros servir, ¿saben qué? Ellos también puede que vayan a querer servir por el servicio que nos ven a nosotros darle a Dios. ¿Sí? Otra persona obediente fue Abraham. Fue Abraham. En Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 3, dice: después de esto sucedió que Dios puso a Abraham a prueba a Abraham, y lo llamó a Abraham, y respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete de la tierra de Moría, y ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. De nuevo, ¿difícil para Abraham obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera? Definitivamente. ¿Más difícil que ayudar con audio? ¿Más difícil que ayudar con aplastarle el botón a la cámara para que grabe? Definitivamente. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios bendijo a Isaac, y por medio de su descendencia todas las familias de la tierra fueron bendecidas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por la obediencia. Pónganse a pensar que si Noé no hubiera sido obediente, ¿qué hubiera pasado con la raza humana? Hubiera desaparecido. Si Abraham no hubiera sido obediente, ¿qué hubiera pasado con la línea del Mesías que un día iba a venir para salvar a la humanidad? No podemos decir con certeza. Dios puede llamar hijos de las piedras, ¿sí? Pero el hecho de que Abraham haya obedecido, sabemos que trajo bendición para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. En Hebreos capítulo 5, los versículos 7 al 10, dice: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Versículo 8: aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante ¿el qué? El sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Noten, el Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia por medio de su sufrimiento. Así de importante es para Dios la obediencia. Así de importante es para Dios la obediencia de aquellos que se llaman sus hijos. Así de importante es el hecho de que todos tengamos nuestros oídos bien sintonizados a lo que Dios está queriendo hacer en y a través de nuestras vidas, y que no nos mostremos rebeldes a su voluntad, porque los únicos que estamos perdiendo algo somos nosotros al no recibir la bendición de ser obedientes al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces queremos las bendiciones de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Levantarnos.
como Elías. Ir y hacer las cosas difíciles o que se nos hacen a nosotros difíciles hacer, confiando en que el Señor las va a hacer a través de nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, Elías está clamando al Señor, ¿sí? Ahí en el versículo 36, cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. En el versículo 37 noten: respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Noten lo que Elías está pidiendo aquí para el pueblo de Dios, ¿sí? Respóndeme, Señor, respóndeme. Y que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Noten la razón por la que Elías pide a Dios que haga llover fuego, en este caso, que le responda con el fuego del cielo. ¿Era para qué? Para juzgar a toda la bola de indecisos, para que los chamuscara a todos y se les quitara lo idólatra y se les quitara el doble ánimo que tenían y finalmente dejaran de tener ese doble corazón. No era para juicio, sino para llamarlos al arrepentimiento. Muéstrales, Señor, que tú eres Dios. Muéstrales, Señor. Sí, muéstrales que tú quieres que su corazón se vuelva a ti. A menudo pedimos al Señor que haga llover fuego del cielo, pero que consuma, ¿verdad? Queremos que consuma toda la maldad. Queremos que consuma. Ok, a lo mejor algunos de nosotros se irían consumidos entre esa maldad, no estoy seguro. Pero a lo mejor alguno de nosotros se iría consumido en esa maldad, ¿verdad? Pero eso no era lo que Elías estaba pidiendo. La razón por la que Elías pide a Dios que haga llover fuego es para que se dé cuenta el pueblo de que está llamando a sus corazones a que se vuelvan a Él. El profeta Isaías nos dice en Isaías 55, 6 y 7: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá, ¿qué? Misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar ¿con qué? Con generosidad. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Se los he dicho muchas veces, Dios no se goza en la muerte del impío. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. ¿Sí? El profeta Joel nos dice en Joel 2, los versículos 12 al 14: por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón y no los vestidos y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Noten lo que les dice: rásguense el corazón y no los vestidos. Si los judíos tenían esta costumbre de que cuando estaban tristes o cuando sentían que habían fallado a Dios o algo, se rasgaban los vestidos y hacían gran alarde de lo arrepentido que estaban, y el Señor les está diciendo: rásguense el corazón, no los vestidos. Si cualquiera puede rasgarse los vestidos, sí, pero el corazón, rásguense el corazón. Sí, eso es lo que deben hacer. Y noten lo que sucede después de que Elías ora en el versículo 38. En ese momento cayó fuego de parte del Señor. ¿Y qué hizo? Y consumió el toro que ahí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Y cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es
Dios. Eso era lo que estaba buscando Dios. Eso era lo que estaba buscando Elías. Que reconocieran que el Señor, que Jehová era el único Dios verdadero, que era digno de seguírsele, que era digno de alabarlo, que era digno de adorarlo, que era digno de que se le sirva. Sí. ¿Saben qué? No servimos al Señor porque tenemos mucho talento, porque tenemos mucha habilidad o porque tenemos... escuchen la voz que traigo ahorita. No servimos al Señor por eso. ¿Saben por qué lo servimos? Porque Él es digno. Él es digno. Y cuando no consideramos a alguien o algo digno de nuestro tiempo, talento o tesoro, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Si estamos cayendo en el mismo error que estaban cayendo los israelitas. Lo que debemos hacer es, así como ellos, al ver lo que está pasando aquí, caer de rodillas y exclamar: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Y saben qué es la reacción que queremos que la gente tenga cuando ven nuestra obediencia incondicional a Dios? ¿No es cierto? Es lo que queremos que la gente, es la reacción que queremos que la gente tenga cuando ven nuestra obediencia incondicional a Dios. Cuando ven en nosotros esa disponibilidad para entregarnos completamente al Señor y hacer lo que Él nos está llamando a hacer, por difícil que nos parezca que pudiera ser, por imposible que nos parezca a nosotros hacerlo, pudiera ser, y nos sometemos a Él para la honra y gloria de su nombre. Y entonces la gente va a clamar también: wow, wow. Estas personas en realidad están dadas a servir a su Dios. Nunca me los imaginé haciendo estas cosas. Nunca me los imaginé que tuvieran esta habilidad. Nunca me los imaginé que tuvieran este talento. Pero porque se aventaron al ruedo, por así decirlo, así como Elías se aventó, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El hombre glorifica a Dios que está en los cielos. Amén. Señor Jesucristo les dice a sus seguidores en Mateo capítulo 5 y el versículo 16: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Queremos que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo vamos a lograr que lo glorifiquen? Cuando obedecemos su llamado, hacemos lo que nos está llamando a hacer, lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto, ¿sí? Lo hacemos porque porque Él es digno de que se haga, y el resto de la gente va a decir: wow, nunca me lo imaginé haciendo eso, pero ahí está. Y le sale bien. Pero nunca vamos a saber si no nos aventamos al ruedo. En primera de Pedro capítulo 2, los versículos 11 y 12 dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. ¿Se acuerdan lo que Ahab le dijo a Elías cuando Elías fue a visitarlo? Tú eres Elías, ¿verdad? Eres el que anda volteando de cabeza. Tú eres el que traes de todo este país, lo traes volteado, lo estás molestando, estás haciendo cosas que lo estaba acusando de ser él el malo. ¿Y quién era el malo? Ahab. Pero ¿qué hizo Elías a pesar de que estaba siendo acusado de ser el malo? Hizo lo que Dios lo había llamado a hacer, y el pueblo glorificó al Padre. Hay gente que nos puede acusar de hacer cosas malas.
gente que nos conoce, gente que nos ha visto de nuestros días de antes de Cristo. Y se maravilla de que ahora en Cristo podamos estar caminando, viniendo a la iglesia, escuchando la prédica, cantando, etcétera, etcétera. Pero hay algo más que nos lleva a asombrarse todavía más que todo eso. Nuestro servicio y obediencia incondicional a Dios, aún en las cosas difíciles. Le vamos a dejar ahí porque el versículo 40 no me gusta para terminar. Así es que vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor y misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por el ejemplo que nos das en Elías, oh Dios. Y te pedimos que nos ayudes a poder tener ese mismo corazón de él. Que aun cuando le pediste que hiciera cosas que sin duda eran difíciles para él hacer, de todas maneras estuvo dispuesto a arriesgarse, estuvo dispuesto a hacer lo que le pediste hacer, oh Dios, y así ver tu nombre exaltado, tu nombre glorificado. Yo sé, Señor, que a algunos de mis hermanos tú les has estado llamando a que sirvan quizás en una manera más profunda en tu iglesia, quizás en una manera más entregada, oh Dios, en tu iglesia. Te pido que por el poder de tu Espíritu sigas moviéndote en ellos y les lleves a entender y reconocer la gran bendición de ser obedientes a ti y Padre Santo, entregarnos completamente a hacer lo que tú nos llamas a hacer. ¿Debemos tener temor, temblor? Claro que sí. Lo que nos llamas a hacer a veces no es fácil. Lo que nos llamas a hacer a veces no es algo que estamos acostumbrados a hacer. Pero Señor, por el poder de tu Espíritu lo podemos hacer si nos damos a la tarea de obedecerte. Así es que, Señor, dejo a mis hermanos en tus manos. Señor, te pedimos todos juntos por todos nuestros hermanos que están enfermos, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Y Señor, que te glorifiques en las vidas de cada uno de ellos, oh Dios. Sana, fortalece, manifiéstate en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...